A veces, el mayor acto de valentía no es hablar, sino marcharse en silencio, sin explicaciones, sin despedidas, sin mirar atrás. ¿Cuántas cosas sigues cargando solo por costumbre? Relaciones que ya no nutren, pensamientos que te drenan, rutinas que te alejan de quien realmente eres. La vida no se rompe de golpe, se desgasta poco a poco, en lo que toleras, en lo que ya no cuestionas, en todo aquello que mantienes por inercia. Pero, ¿y si hoy decides soltar? No con ruido, no con drama, sino con sabiduría estoica. Marco Aurelio lo dijo con claridad. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Y a veces, luchar es simplemente aprender a dejar ir. En este video descubrirás 10 cosas que deberías eliminar en silencio de tu vida. No por orgullo, sino por paz. No por debilidad, sino por fortaleza interior. Y cuando llegues al final, quizás descubras que la verdadera libertad no está en sumar, sino en saber restar a tiempo. ¿Estás listo para empezar? Vamos allá. El deber de agradar a todos. ¿Alguna vez te has sentido agotado, sin haber hecho nada físicamente exigente? Como si tu energía se desvaneciera lentamente, sin saber exactamente por qué. Tal vez la razón no esté en lo que haces, sino en lo que cargas. Y una de las cargas más pesadas, más invisibles y más destructivas, es la necesidad constante de agradar a los demás, agradar a todos, ser correcto, ser amable, estar disponible, ser la versión ideal de ti para cada persona que te rodea. Y mientras más lo haces, menos espacio queda para ti, porque el alma, como un cuarto lleno, también se asfixia cuando no tiene lugar para respirar. Vivimos atrapados en la trampa del quedar bien. Una sonrisa aunque no tengas ganas. Un sí cuando querías decir no. Un esfuerzo extra para no decepcionar. Incluso cuando te estás traicionando a ti mismo. Todo por mantener una imagen. Por no incomodar. Por encajar. Pero dime, ¿cuánto de ti has dejado atrás en ese camino? Los estoicos fueron claros en esto. Epicteto decía, si buscas agradar a todos, terminarás no agradándote a ti mismo. Y tenía razón, porque cuando vives pendiente del juicio ajeno, estás viviendo con cadenas que tú mismo permites. Agradar no es un valor estoico, la virtud sí, la autenticidad también, pero vivir según la expectativa de los demás es una forma elegante de esclavitud. Y lo más curioso es que nadie te lo exige directamente. No hay una voz afuera que te diga, sé perfecto. Esa voz está dentro, y es ahí donde comienza el problema, y también la solución. Piénsalo así. Cada vez que haces algo solo para ser aceptado, estás abandonando una pequeña parte de tu verdad. Y eso, con el tiempo, se acumula, como el polvo que no limpias porque apenas se nota, hasta que un día no puedes ver con claridad. La necesidad de agradar a todos nace del miedo. Miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a no ser suficiente. Pero el estoicismo nos invita a enfrentar ese miedo con razón y coraje, a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. La percepción de los demás no depende de ti. Tu integridad, sí. Tus elecciones, también. Hay una historia que siempre recuerdo, la de un anciano sabio que caminaba por el mercado con su nieto. El niño notó que algunos lo miraban con desprecio, otros con admiración. Entonces preguntó, «Abuelo, ¿cómo puedes caminar tan tranquilo cuando todos opinan diferente sobre ti?» El anciano sonrió y dijo, «Porque yo no camino para ellos, camino para no perderme a mí mismo». Esa respuesta contiene toda la sabiduría estoica. Vivir para agradar es una forma de olvido. Te olvidas de tus límites, de tus valores, de tus deseos reales. Y llega un momento en que te miras al espejo y no reconoces quién está ahí.
Es entonces cuando necesitas recordar, tú no estás aquí para cumplir las expectativas de todos. Estás aquí para vivir con coherencia, con sentido, con paz. ¿Cómo se aplica esto en la vida real? Empieza por algo simple. Detente antes de decir sí. Pregúntate si realmente quieres hacerlo. Aprende a dejar mensajes sin responder de inmediato. Di no, sin culpa. Protege tu tiempo como proteges tu salud, porque lo es. Decir no es un acto de amor propio. Un límite claro es un regalo que también le das al otro. Y cuando dejas de intentar agradar a todos, descubres algo poderoso. Los que te aprecian por quien eres, se quedan. Los que solo estaban por la versión adaptada de ti, se van. Y eso también está bien. Este principio se conecta profundamente con otro pilar del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar si los demás te aprueban, pero sí puedes controlar si tú apruebas tus decisiones. Agradarte a ti mismo no es egoísmo. Es el punto de partida de toda verdadera virtud. Séneca lo resumió con sabiduría. Prefiero molestar con la verdad que complacer con la mentira. Y aquí viene el giro que muchos no esperan. Cuando dejas de esforzarte por agradar, no te vuelves menos querido, te vuelves más real. Y la gente auténtica atrae a personas auténticas. El vacío que creías que dejarías se llena de calma, de conexión genuina, de respeto. En el fondo, todos anhelamos lo mismo: ser valorados sin tener que disfrazarnos, ser aceptados sin condiciones. Pero mientras sigamos intentando ser todo para todos, acabaremos siendo nada para nosotros mismos. El estoicismo no busca que nos aislemos ni que nos volvamos fríos. Busca que seamos íntegros, que lo que decimos esté alineado con lo que pensamos, que lo que hacemos refleje lo que realmente valoramos. Y si te cuesta soltar ese hábito de agradar, empieza observando tus pequeños actos cotidianos. ¿Qué haces solo por quedar bien? ¿Qué callas por miedo a molestar? ¿Qué parte de ti escondes para evitar el rechazo? Esas respuestas no siempre son cómodas, pero son necesarias, porque ahí, justo ahí, comienza el verdadero trabajo interior. Un ejercicio estoico muy simple, pero muy poderoso, es este. Cada noche, antes de dormir, revisa tu día y pregúntate: ¿fui honesto conmigo mismo hoy? ¿Dije sí por compromiso o por convicción? ¿Me perdí en las expectativas ajenas o me mantuve fiel a mis valores? Es un hábito silencioso, pero transforma. Porque no se trata de hacer grandes cambios de golpe, se trata de recuperar, poco a poco, la dirección de tu vida. Y si alguna vez sientes culpa por dejar de agradar, recuerda esto: no naciste para llenar vacíos ajenos, naciste para vivir con propósito. Agradar a todos es imposible, pero vivir con autenticidad, eso sí está en tus manos. Como decía Marco Aurelio, la mejor manera de vengarse es no ser como tu agresor. Y en este caso, el agresor puede ser ese sistema interno que te exige perfección, simpatía y sacrificio constante. No le sigas el juego, no te pierdas en los demás. Este principio también se entrelaza con el amor fati, el amor al destino. Aceptar que no todos te van a entender, ni a querer, ni a respetar. Y eso está bien, porque tu paz no depende de ellos. Tu tarea no es complacer, sino comprenderte y vivir con coherencia. Amar lo que eres. Amar incluso tu imperfección, porque ahí reside la belleza real. Y quizás lo más sorprendente de todo es que cuando sueltas la necesidad de ser aceptado por todos, es cuando empiezas a conectar con las personas adecuadas, las que no te quieren por cómo actúas, sino por quién eres cuando te permites ser tú, sin filtros. Así que no se trata de ser rebelde, se trata de ser libre. Libre para elegir, para decir no, para callar cuando no vale la pena hablar.
libre para decepcionar a quien no te conoce, con tal de no decepcionarte a ti mismo. Y ahora que has escuchado esto, ¿te animas a soltar esa máscara? El siguiente punto te llevará aún más profundo, porque no solo se trata de las personas a las que intentas agradar, sino de las que te rodean y absorben tu energía. Vamos a hablar de las relaciones que ya no florecen, pero que sigues regando por costumbre. La relación que ya no nutre. Hay vínculos que no hieren, pero tampoco sanan. Relaciones que no duelen abiertamente, pero te dejan vacío por dentro. A veces, el mayor desgaste no viene del conflicto, sino de la costumbre, de seguir regando una planta que ya no florece, solo porque alguna vez lo hizo. ¿Te ha pasado? Te levantas, respondes el mensaje, haces la llamada, mantienes la conversación y por dentro sabes que ya no hay nada, pero ahí sigues. Por compromiso, por apego, por no parecer frío, por miedo a lo que pasaría si dejas ir. Y así se pasan los meses, a veces los años. Séneca lo explicó con claridad. El que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. Y mantener una relación que ya no te aporta es una forma silenciosa de sufrimiento voluntario. No se trata solo de relaciones de pareja. Puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. No necesitas una gran traición para saber que algo ya no encaja. Solo hace falta honestidad contigo mismo. Escucha cómo te sientes después de pasar tiempo con esa persona. ¿Te sientes más ligero o más agotado? El estoicismo no nos dice que nos aislemos del mundo, pero sí nos invita a rodearnos de personas que eleven nuestro carácter, no que lo drenen. Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones. La persona que está al lado de quien no es virtuoso, inevitablemente se ve afectada, porque las emociones también se contagian. Y si pasas demasiado tiempo con alguien que vive desde la queja, el juicio, la negatividad o la manipulación, tarde o temprano, eso empieza a filtrarse en tu interior. Lo difícil no es identificar una relación que ya no nutre. Lo difícil es aceptarlo, porque en el fondo seguimos creyendo que soltar es fallar, que dejar ir es rendirse, pero no es así. A veces, dejar ir es el acto más profundo de amor propio. Y lo más hermoso es que no hace falta pelear, ni discutir, ni cerrar puertas con ruido. Puedes alejarte en silencio, con dignidad, como alguien que deja de insistir, porque entiende que su paz vale más que cualquier vínculo forzado. Hay una historia sencilla que me marcó. Una mujer llevaba años manteniendo una amistad de infancia. Compartían recuerdos, historias, pero cada conversación la dejaba agotada. El tono era siempre el mismo: crítica, queja, comparaciones. Hasta que un día ya no respondió el mensaje. No hubo explicación, solo un paso atrás. Al principio se sintió culpable, pero después sintió alivio, porque entendió algo esencial. No todas las relaciones están destinadas a durar toda la vida. Algunas solo te acompañan un tramo. Y cuando terminan, no hace falta resentimiento, solo gratitud y cierre. Si ahora mismo te ha venido alguien a la mente, no lo ignores. El cuerpo y el alma saben antes que la razón. Observa, siente y decide. ¿Te está haciendo crecer esa relación o te mantiene estancado? La aplicación estoica es clara. Elimina lo que no suma y hazlo sin resentimiento, sin drama, solo con conciencia. Empieza por pequeñas acciones. Deja de forzar conversaciones que no fluyen. Reduce el contacto con quien no respeta tu energía. Aprende a estar disponible solo para quien también está presente para ti. Este principio se conecta con otro muy poderoso: amor fati, amar el destino. Aceptar que algunas personas solo estaban en tu vida para enseñarte algo y que ya cumplieron su papel.
No todo lo que termina es una pérdida. A veces es una liberación. Y lo más inesperado es esto. Cuando sueltas un vínculo que ya no te nutre, haces espacio para nuevas conexiones, más sanas, más recíprocas, más alineadas con la persona que eres hoy, no con quien fuiste. Ahora dime, ¿hay alguna relación que mantienes solo por hábito? ¿Algún vínculo que, en el fondo, sabes que ya no forma parte de tu crecimiento? Déjamelo en los comentarios, porque lo que no se habla, se repite. Y porque a veces, compartir también es soltar un poco. A veces no hace falta una gran tragedia para que algo dentro de ti se rompa. Basta con una acción pequeña, repetida cada día. Una rutina que parece inofensiva, pero que lentamente drena tu energía. Sin ruido, sin señales, sin que lo notes. Ese es el verdadero poder de los hábitos invisibles. Pequeños gestos automáticos. Abrir el móvil al despertar. Encender la televisión solo para llenar el silencio. Comer sin hambre. Quejarte sin darte cuenta. Hablarte mal a ti mismo como si fuese normal. Cada uno parece inofensivo, pero juntos construyen una vida desconectada. Marco Aurelio decía, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos y también de tus hábitos, porque tus días son el reflejo de lo que haces con ellos. Lo peligroso no es el hábito, es su invisibilidad. Se vuelve parte de ti, como un ruido de fondo que un día te impide escuchar lo esencial. Uno de los hábitos más comunes y más dañinos es el autoabandono. Sabes que necesitas descanso, pero lo pospones. Sabes que te haría bien caminar, escribir, respirar, pero eliges lo automático, lo cómodo, lo que no exige presencia. Ahí es donde el estoicismo ofrece una salida. La conciencia deliberada, observarte sin juicio, preguntarte con honestidad, ¿por qué haces lo que haces? Epicteto enseñó que el mayor poder humano es elegir la respuesta, pero no se puede elegir sin ver. Ver en qué momento te desconectas, ver qué alimenta tu mente y qué la agota. Te lo digo con franqueza, yo también he estado ahí, revisando el móvil cada 5 minutos, viviendo sin pausa, haciendo sin estar. Y aunque cada acción parecía pequeña, juntas me alejaban de lo que soy. Una mujer me contó que durante años decía, mañana empiezo, hasta que un día lo hizo sin anunciarlo. Solo dejó el móvil fuera del dormitorio, nada más. Pero esa pequeña decisión cambió su forma de comenzar el día. No fue un cambio de rutina, fue un cambio de conciencia. Y eso es lo que te propongo. No que lo cambies todo, solo un hábito. Uno. El que tú sabes que te está restando vida. No hace falta contarlo, solo dejar de alimentarlo. Cuando aparezca, respira y elige distinto. Esa elección silenciosa es estoicismo puro. Este principio se conecta con otro fundamental. Premeditatio malorum. Esperar la recaída. Saber que el proceso no será perfecto, que habrá días difíciles, pero seguir. Porque lo importante no es ser impecable, es ser constante. Como decía Séneca, la voluntad firme, más que la fuerza, es lo que transforma. Y aquí está la clave. Los hábitos que te consumen no hacen ruido, solo te alejan de ti. Por eso, cuando empieces a soltarlos, tal vez nadie lo note. Pero tú sí, te sentirás más claro, más ligero, más tú. Y ahora dime, ¿qué hábito podrías dejar esta semana por respeto a ti mismo? Déjalo en los comentarios. Tal vez escribirlo sea tu primer acto de cambio. Y si esto resonó contigo, espera a lo que viene. Porque a veces, lo que más pesa no es un hábito, sino esa necesidad de tenerlo todo bajo control. Y el estoicismo tiene mucho que decir al respecto. La historia que te sigues contando, hay algo más peligroso que el juicio de los demás,
Es el relato que tú mismo repites cada día sobre quién eres. Esa voz interna que susurra, yo siempre he sido así. No sirvo para eso. A mi edad ya no tiene sentido intentarlo. No soy como los demás. Ya es tarde para cambiar. Lo dices tanto que con el tiempo terminas creyéndolo. Pero, ¿y si no fuera verdad? ¿Y si lo que realmente te impide avanzar no es la realidad, sino la historia que te sigues contando? Muchos no viven en el presente, sino atrapados en una narrativa construida hace años. Un guión viejo, lleno de etiquetas, de heridas no resueltas, de interpretaciones parciales, que ya no representa lo que eres hoy, pero que sigues interpretando por inercia. Ese es el verdadero autoengaño. No es que no puedas cambiar, es que te has convencido de que no tiene sentido intentarlo. Epicteto lo expresó con claridad. No son los hechos los que nos dañan, sino la opinión que tenemos sobre ellos. ¿Y tú, qué opinas de ti mismo cuando nadie te escucha? Porque esas frases internas que te repites, aunque parezcan pequeñas, moldean la forma en que actúas, decides y te relacionas. Son como rieles invisibles que dirigen tus pasos, incluso cuando ya no te llevan a donde quieres ir. Hay quienes, por ejemplo, crecieron con la idea de que no son creativos, o que siempre fracasan, o que el amor no es para ellos. Otros se han aferrado a un papel de víctima porque en algún momento fue la única forma de ser vistos. Y así van por la vida, actuando desde una versión antigua de sí mismos, sin darse cuenta de que han cambiado, pero no han actualizado su relato. En esto, los estoicos nos ofrecen una lección poderosa. No eres tu pasado, ni tus errores, ni las opiniones que otros alguna vez formaron sobre ti. Eres lo que decides hacer con lo que te ha pasado. Y ese poder, aunque a veces lo olvides, sigue estando en tus manos. La historia que llevas años contándote puede haber sido útil en algún momento, puede incluso haberte protegido. Pero si hoy te limita, si hoy te encierra, es momento de soltarla. Séneca lo expresó de forma directa. Mientras respires, tienes el poder de cambiar. No se necesita un gran acto heroico, ni una transformación radical. Basta con hacer una pausa y preguntarte, ¿esta historia que repito me acerca o me aleja de la vida que quiero vivir? Y si la respuesta te incomoda, si te duele reconocer que estás atrapado en una versión antigua de ti, no lo tomes como fracaso, tómalo como el inicio de algo nuevo. Hay un ejercicio estoico muy simple. Escribe tu historia como si fueras un observador externo, sin drama ni justificaciones. Solo hechos, decisiones, momentos clave. Luego léela en voz alta y pregúntate, ¿quién está escribiendo el siguiente capítulo? ¿El miedo o la conciencia? Una mujer una vez me dijo que llevaba años repitiendo, yo no soy buena para eso, hasta que un día, su hija de 12 años, al escucharla, le preguntó, ¿y por qué no? ¿Quién te dijo eso? Esa pregunta la detuvo en seco. No sabía qué responder, porque la respuesta no era otra persona, era ella misma. Ella era quien había alimentado esa idea día tras día, hasta convertirla en verdad. Pero en ese momento, entendió que podía dejar de repetirla, y lo hizo. No fue fácil, pero fue posible, porque el primer paso para cambiar tu vida es dejar de contarte una historia que no te honra. Si quieres aplicar este principio en tu vida diaria, empieza hoy. Observa tus pensamientos más automáticos, las frases que te dices cuando te equivocas, o cuando intentas algo nuevo. ¿Qué palabras usas contigo? ¿Te hablas con juicio o con comprensión? Cuando notes que estás repitiendo una historia vieja, cambia el guión, no con mentira, sino con amabilidad. En vez de decir, yo siempre fracaso, di, estoy aprendiendo a hacerlo mejor. En lugar de, yo no soy suficiente, di, estoy creciendo y eso me basta.
no es autoayuda vacía, es filosofía práctica, es estoicismo aplicado al alma. Este principio se conecta de manera profunda con el amor fati, la aceptación amorosa de lo que ha sido. No para quedarte allí, sino para usarlo como base. Como decía Marco Aurelio, lo que te ocurre te ha sido preparado para ti. Acéptalo, ámalo y transfórmalo. Tu historia no te define. Lo que haces con ella, sí. Y aquí viene el giro que pocos esperan. Muchas veces, tu vida no necesita más motivación ni más fuerza de voluntad. Solo necesita una historia nueva, una narrativa más honesta, más libre, más tuya. La transformación real no empieza con un cambio externo. Empieza cuando dejas de contarte que no puedes, cuando dejas de repetir lo que otros dijeron y comienzas a narrarte desde lo que hoy sabes, sientes y quieres ser. Ahora dime, ¿qué parte de tu historia estás listo para reescribir? Déjamelo en los comentarios. Quizás, al escribirlo, empieces a romper ese viejo guión. Y prepárate, porque en el siguiente punto hablaremos de algo igual de sutil, pero aún más dañino. Las expectativas irreales que sigues cargando sin darte cuenta. Expectativas que te alejan del presente y te empujan a una carrera que no lleva a ninguna parte. La expectativa de un pasado diferente. Hay una forma de sufrimiento que muchas veces pasa desapercibida porque no se grita, no se ve, no se habla, pero está ahí, silenciosa, persistente. Y es ese deseo escondido de que el pasado hubiera sido distinto. ¿Alguna vez te has sorprendido imaginando lo que habría pasado si hubieras elegido otro camino? Si hubieras dicho que sí cuando dijiste que no, o al revés. Si te hubieras atrevido, si no te hubieran fallado, si la vida te hubiera tratado de otra forma. Esa película mental que todos, en algún momento, proyectamos dentro de nosotros, una y otra vez. Como si pensar diferente pudiera reescribir lo vivido, como si quedarse atrapado en ese «y sí» trajera consuelo. Pero no lo hace. Lo único que logra es inmovilizarnos. Porque mientras más alimentas la expectativa de un pasado distinto, más te alejas de tu presente. Y más difícil se vuelve construir algo nuevo. El estoicismo nos ofrece una mirada radical, pero liberadora. Lo que ocurrió no puede ni debe ser distinto. Marco Aurelio lo dijo con fuerza. Lo que sucede es justo lo que debía suceder. Acéptalo como si tú mismo lo hubieras elegido. No es resignación, es comprensión profunda de que lo que fue ya no está en tu control. Y si no está en tu control, no debe gobernar tu paz. La expectativa de un pasado diferente es, en esencia, una forma de resistencia. Una batalla interna contra algo que ya no existe. Pero cuanto más luchas con el pasado, más lo fortaleces. Te conviertes en rehén de tus propios recuerdos, en esclavo de momentos que ya no puedes cambiar, pero que siguen influyendo en cada decisión presente. Y lo más paradójico es esto. Muchas veces idealizamos un pasado que, en su momento, tampoco fue perfecto. Lo filtramos con nostalgia, con dolor, con anhelo. Y terminamos construyendo una versión que ni siquiera existió tal como la recordamos. Como si el sufrimiento actual necesitara justificarse con una historia antigua. Pero, ¿qué pasaría si dejaras de esperar que el pasado hubiera sido diferente? Y si, en lugar de mirar hacia atrás con reproche, lo hicieras con gratitud, por lo aprendido, por lo vivido, incluso por lo perdido. Ese cambio de perspectiva es un acto profundamente estoico. Aceptar el pasado tal como fue no significa justificar todo lo que ocurrió, ni negar el dolor que te dejó. Significa que decides dejar de cargarlo, que eliges dejar de reconstruirlo en tu mente como si cada detalle pudiera haberse cambiado si tú hubieras sido otra persona, si la vida hubiera sido más justa,
si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero no lo fueron. Y eso, aunque duela, también puede ser un alivio, porque libera. Epicteto nos enseñó que nada externo a ti puede dañarte si tú no lo permites. Y eso también incluye el pasado, porque el verdadero daño no lo causa lo que ocurrió, sino lo que sigues diciéndote sobre ello. El juicio que no cesa. El arrepentimiento constante. La herida que no deja cerrar porque la revives en silencio cada día. Una mujer una vez me compartió su historia. Había perdido a su madre cuando era joven y durante años se culpó por no haber estado más presente en los últimos días. Decía, si tan solo hubiera llamado más, si tan solo le hubiera dicho que la amaba más seguido. Ese, si tan solo, se convirtió en su cárcel interna. Hasta que un día, en una conversación con una amiga, ésta le dijo algo que le cambió la mirada. Tu madre no necesitaba que fueras perfecta, solo necesitaba sentir que eras tú. Esa frase fue como un hilo que soltó el nudo, porque entendió que el pasado no se honra con culpa, sino con presencia, con la forma en que decides vivir hoy. Y eso es lo que propone el estoicismo, no escapar del dolor, no negar la historia, sino integrarla, usarla como base para construir una vida más consciente. Pregúntate, ¿qué parte de mi historia necesito perdonar? ¿A quién sigo culpando en silencio? Quizás incluso a mí mismo. ¿Qué expectativas sigo arrastrando que ya no tienen sentido en el presente? Un ejercicio estoico que puedes aplicar es este. Escribe una carta que nunca enviarás. Escríbela al pasado, a esa versión tuya que se equivocó, a esa persona que te hirió, a ese momento que cambió tu vida para siempre. Y al final, no busques justicia, busca cierre, porque muchas veces lo que más necesitas no es una explicación, sino una rendición tranquila, un soltar, un ya está. Este principio se conecta de forma profunda con la idea de amor fati, amar lo que fue, tal como fue. No porque fue perfecto, sino porque fue necesario. Cada error, cada pérdida, cada giro inesperado, te trajo hasta aquí. Y si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque todavía hay camino por recorrer. Y eso, en sí mismo, ya es un regalo. Ahora te invito a preguntarte algo muy simple, pero profundamente transformador. ¿Qué cambiaría en tu vida si hoy decidieras dejar de esperar un pasado distinto? ¿Cómo sería tu día si aceptaras que lo vivido ya no necesita ser corregido, solo comprendido? Déjamelo en los comentarios, porque a veces escribirlo es el primer paso para liberarte. Y cuando dejas de luchar con lo que ya fue, empiezas a vivir con más ligereza, con más claridad, con más amor. Y si este mensaje resonó contigo, no te vayas, porque el siguiente punto toca algo igual de profundo, la necesidad de tener siempre la razón, y cómo, muchas veces, ese impulso nos aleja más de la paz que de la verdad. El control como refugio de ansiedad. ¿Alguna vez te has sentido incómodo cuando las cosas no salen como esperabas? Cuando alguien actúa de forma impredecible o algo se escapa de tus manos. Esa sensación de inquietud, ese impulso casi automático de querer ordenar, corregir, controlar, no siempre nace del deseo de mejorar las cosas. Muchas veces nace del miedo, de la ansiedad, del intento desesperado de evitar lo incierto. Y es que, sin darnos cuenta, convertimos el control en un refugio. Una zona segura donde sentimos que, si todo está en su lugar, si nada cambia de forma inesperada, entonces podemos respirar tranquilos. Pero eso es una ilusión, porque la vida, por naturaleza, es movimiento, es imprevisible. Y cuanto más nos aferramos a la idea de tenerlo todo bajo control, más frágiles nos volvemos. Marco Aurelio lo sabía, por eso escribió:
Acepta todo lo que te trae la naturaleza. Acomódate a ella como el olivo que recibe la tormenta. Para los estoicos, el problema no es lo que ocurre, sino cómo reaccionamos cuando eso que ocurre no encaja con nuestras expectativas. Y es ahí donde la ansiedad encuentra terreno fértil. En esa lucha interna por querer que la realidad sea distinta a lo que es. En ese esfuerzo constante por moldear lo externo, olvidando que lo único que de verdad nos pertenece es nuestra actitud. El control, cuando es excesivo, no es fortaleza. Es una forma de miedo camuflado, un intento de anestesiar la incertidumbre. Pero el precio que pagamos es alto: agotamiento, frustración, decepción continua. Porque la vida, tarde o temprano, nos recuerda que no podemos controlar el clima, ni el tiempo, ni las decisiones ajenas, ni el destino. Solo a nosotros mismos. Y eso debería bastarnos. Recuerdo a un hombre que llevaba años planificando cada detalle de su vida. Su agenda era perfecta, su casa impecable, su rutina cronometrada. Pero bastó una enfermedad inesperada en su familia para que todo se desordenara. Y entonces entendió algo doloroso pero revelador: que había vivido más tiempo previniendo que viviendo, más tiempo temiendo que fluyendo, y que la paz que buscaba no estaba en el orden, sino en la aceptación. Aceptar no significa rendirse, significa reconocer que hay cosas que no dependen de ti y liberarte del peso de intentar forzarlas. Epicteto lo explicó con una claridad que sigue siendo actual. Hay cosas que están bajo tu control y cosas que no lo están. La sabiduría consiste en distinguirlas, pero en la práctica confundimos ambas constantemente. Intentamos controlar el ánimo de los demás, el ritmo del mundo, incluso el futuro, y en ese intento nos perdemos. La clave está en redirigir la energía. En lugar de tratar de controlar lo externo, cultiva lo interno. Tu respuesta, tu paciencia, tu templanza, la manera en que afrontas lo incierto, porque ahí sí tienes poder, y ese poder, aunque silencioso, es transformador. Hay un pequeño ejercicio que puede ayudarte a romper con ese hábito del control ansioso. Cada vez que sientas la necesidad de corregir algo que no depende de ti, haz una pausa. Respira hondo. Pregúntate: ¿esto está en mis manos o solo en mi mente? Si no está en tus manos, suéltalo. No con desprecio, sino con compasión. Con esa sabiduría estoica que entiende que resistirse al fluir de la vida es agotador. Pero fluir no es pasividad, es confianza. Este principio se conecta con una de las bases más firmes del estoicismo: la dichotomy of control, la distinción entre lo que puedo y no puedo gobernar. En un mundo que cambia sin pedir permiso, esa claridad es libertad. Porque cuando sueltas el afán de controlar lo incontrolable, algo profundo ocurre dentro de ti. Aparece la calma. No porque todo esté bajo control, sino porque ya no necesitas que lo esté. Y aquí viene lo más sorprendente. Cuanto más sueltas el control, más influencia tienes. Porque tu energía deja de dispersarse en lo imposible y se enfoca en lo esencial. Tu presencia se vuelve más fuerte. Tus decisiones más firmes, tu paz más real. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué estás intentando controlar hoy que, en el fondo, no depende de ti? ¿Y cómo cambiaría tu día si pudieras soltarlo, aunque solo fuera por un momento? Déjamelo en los comentarios. Tal vez al escribirlo, empieces a recuperar una parte de tu serenidad. Y quédate conmigo, porque en el próximo punto vamos a hablar de algo que también genera ansiedad silenciosa: la comparación constante con los demás. Una trampa sutil que nos roba lo más valioso, el valor de nuestro propio camino. La multitarea como fuga de ti mismo. Hay una trampa moderna que pocos reconocen, pero muchos caen en ella. Se llama estar siempre ocupado. Desde que abres los ojos,
hasta que lo cierras, haces cosas. Respondes mensajes mientras desayunas. Escuchas un podcast mientras caminas. Trabajas con una pestaña abierta, revisando redes sin darte cuenta. Y te dices, estoy siendo productivo. Pero, ¿lo estás? Lo que no vemos es que muchas veces esa prisa no nace del compromiso, sino del miedo. La multitarea no siempre es eficiencia. A veces es una huida, una forma elegante de no estar contigo, porque el silencio incomoda, la pausa asusta, y quedarse quieto se siente como perder el tiempo. Un empresario me dijo una vez, no puedo dejar de hacer cosas, si paro, siento que me derrumbo. Tenía éxito, dinero, reconocimiento, pero por dentro, un vacío. Y cuando finalmente se detuvo, no por elección, sino porque su cuerpo lo obligó, se dio cuenta de que llevaba años huyendo, no de sus pendientes, sino de sí mismo. El estoicismo nos advierte sobre eso, no con reproche, sino con compasión. Epicteto enseñaba, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. ¿Y cómo vas a ser dueño de ti si nunca estás contigo? Hacer muchas cosas a la vez puede parecer admirable, pero si lo haces para no sentir, para no pensar, para no mirar hacia adentro, entonces no es virtud, es distracción, es ruido disfrazado de deber, es saturación mental con etiqueta de compromiso. La mente, como el cuerpo, necesita descanso, presencia, enfoque, y lo que más daña no es solo lo que haces, sino cómo lo haces, porque cuando todo lo haces con prisa, todo se vuelve superficial, incluso lo más importante, incluso tú. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos, no dejes que tu mente se distraiga con cosas inútiles. No hablaba solo de entretenimiento, sino de ese hábito de dividirnos, de dispersarnos, de estar en todas partes menos aquí. Un estudio reciente del MIT reveló que cuando haces multitarea constantemente, tu rendimiento baja casi un 40%. Pero más allá de la productividad, lo que se erosiona es tu conexión contigo mismo, tu capacidad de estar, de sentir, de escuchar lo que tu interior intenta decirte. Y eso es grave, porque mientras más haces, menos te escuchas. Y mientras menos te escuchas, más lejos estás de tu verdad. Tu cuerpo puede estar ocupado, pero tu alma tal vez esté gritando en silencio. A veces no hacemos muchas cosas porque la vida lo exige. Las hacemos porque no soportamos el vacío que sentimos cuando no hay ruido. Pero ese vacío no se llena con actividades, se atiende con presencia. Y ahí, el estoicismo vuelve a ser un faro. Séneca escribió, no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y lo perdemos no porque se nos escape, sino porque lo llenamos mal. Llenamos nuestras horas con cosas urgentes, pero no importantes. Con lo inmediato, pero no lo esencial. ¿Qué pasaría si hoy eligieras hacer una sola cosa, con toda tu atención? No como sacrificio, sino como acto de respeto. No para rendir más, sino para sentir más. Para reconectar contigo. Para recordar que no necesitas llenar cada minuto. A veces, basta con estar. Te propongo algo. Un reto estoico, pero humano. Durante 10 minutos al día, haz algo simple, sin distracciones. Camina, respira, mira por la ventana, bebe tu café. Solo eso, sin móvil, sin música, sin estímulos externos. Al principio parecerá inútil, inquietante, pero luego descubrirás algo que habías olvidado, el sabor de tu propia presencia. Y ahí ocurre un pequeño milagro. Cuando dejas de correr, de hacer, de saltar entre tareas, empiezas a sentir, a ver, a estar. Y te das cuenta de algo inquietante, que llevabas años huyendo de ti
sin saberlo. Una mujer de 56 años, oyente habitual de este canal, me escribió: siempre fui madre, esposa, empleada, siempre con 1000 cosas por hacer. Cuando me jubilé, me sentí perdida. No sabía qué hacer conmigo. Me asustaba el silencio, pero un día escuché este canal y me atreví a quedarme quieta. Solo 5 minutos. Me costó, lloré, pero fue ahí cuando empecé a encontrarme. Eso es lo que hace el estoicismo. No te ofrece fórmulas mágicas. Te invita a observar, a detenerte, a elegir con intención, porque no puedes cambiar lo que no ves. Y si no ves que la multitarea se ha vuelto tu escudo, seguirás usándola sin darte cuenta. Este principio se conecta con otra enseñanza poderosa: premeditatio malorum. Anticipar que vendrán momentos difíciles, que habrá ansiedad, que tu mente buscará excusas para volver al ruido. Pero tú puedes estar preparado, puedes elegir la pausa, no para rendirte, sino para reconectar. La multitarea crónica es como una fuga de gas. No suena, no arde, pero intoxica. Lentamente, te roba la claridad, te aleja de ti, te hace creer que estás avanzando, cuando en realidad estás girando en círculos. La solución no está en abandonar todo, está en elegir mejor, en darte permiso para estar presente, incluso si la lista de pendientes sigue ahí, porque siempre habrá algo más que hacer. Pero tú no eres una lista, eres un ser humano y mereces tu propia atención. Ahora, te dejo una pregunta para cerrar. ¿Qué harías distinto hoy si supieras que no tienes que demostrar nada a nadie? Déjamelo en los comentarios. Tal vez escribirlo sea tu primer acto de presencia. Y quédate, porque lo que viene toca un terreno aún más profundo, los pensamientos silenciosos que habitan tu mente y sabotean tu paz sin que lo notes. La necesidad de tener razón en todo. Hay formas de control que no levantan la voz, pero que nos atan por dentro. Una de ellas es la necesidad de tener razón. No aparece con gritos, se cuela en gestos, en frases sutiles, en ese impulso de corregir al otro, incluso cuando no hace falta. En la urgencia de aclarar un dato, de precisar un detalle, solo para demostrar que yo sé. Y lo curioso es que pocas veces lo hacemos por maldad, lo hacemos por costumbre, por miedo, por no saber quiénes somos, si no llevamos la razón por delante. ¿Alguna vez te has sentido incómodo cuando alguien no te dio la razón? ¿O cuando, en silencio, intuías que el otro tenía un punto, pero no podías ceder? Tal vez no era orgullo, tal vez era algo más profundo. El temor de que, si no tienes razón, pierdas valor. Recuerdo a un hombre mayor, de esos que saben mucho y han vivido más. Me dijo una vez: yo no discutía con mi mujer, solo la corregía. Pensaba que era por su bien, hasta que un día ella dejó de hablar. No fue un grito, no fue un portazo, fue el silencio lo que lo hizo despertar. Y me confesó: me pasé la vida queriendo tener razón, y al final me quedé solo con ella. Ese es el costo oculto, porque la razón, cuando se convierte en bandera, puede aislar, puede endurecer, puede empobrecer nuestras relaciones más valiosas. Marco Aurelio lo intuyó con sabiduría. Prefiere estar en armonía con los hechos antes que con las opiniones, porque la verdad, cuando es genuina, no necesita imponerse, solo necesita espacio, escucha, presencia. A veces, cuando más insistimos en tener razón, es cuando más inseguros estamos. Buscamos validación, no verdad. Queremos ganar, pero perdemos el vínculo. Queremos tener la última palabra, pero se nos escapa lo esencial, la conexión. Y ahí, en ese espacio donde creemos tener el control, lo que en realidad se descontrola es la relación con nosotros mismos. Porque estar en lo cierto no siempre te hace más sabio, pero aprender a escuchar
incluso cuando no estás de acuerdo, eso sí te transforma. La necesidad de tener razón no nace de la maldad, nace de una inseguridad callada, de una herida no sanada, de años escuchando que vales más cuando aciertas que cuando dudas. Así que aprendemos a defender nuestras ideas como si fueran muros, como si ceder fuera perder identidad. Pero los estoicos veían eso de otro modo. Para ellos, la sabiduría no estaba en tener siempre la respuesta, sino en hacerse buenas preguntas. Epicteto lo explicaba con una sencillez contundente. Si alguien te contradice y tú te alteras, es porque le das más valor a tener razón que a tu serenidad. ¿Y qué significa esto? Que si nuestra paz depende de que el otro piense como nosotros, entonces no es paz, es dependencia. Y el estoicismo es, ante todo, una práctica de libertad interior. La verdadera libertad empieza cuando puedes escuchar sin interrumpir, cuando puedes decir, eso no lo había pensado, o incluso, tienes razón, y no sentirte menos por ello, sino más ligero, más abierto, más humano. Una conversación no es una batalla, es un puente, o al menos debería serlo. Pero cuando solo buscamos tener razón, ese puente se rompe, se convierte en una trinchera, y ahí nadie gana. Todos pierden un poco de sí mismos. El estoico no busca ganar discusiones, busca comprender, afilar el pensamiento sin herir, exponer ideas sin imponerse, porque entiende que su valor no depende de ser siempre el más inteligente, sino el más coherente. Y la coherencia no se impone, se vive. En el fondo, lo que más nos cuesta no es aceptar que el otro tenga razón, es aceptar que no necesitamos tenerla nosotros para seguir siendo valiosos. Y ahí está el gran giro. Cuando sueltas esa necesidad, no te debilitas, te liberas, porque dejas de actuar por defensa y empiezas a actuar desde la conciencia. Ahora bien, no se trata de callar siempre, se trata de saber cuándo hablar y cuándo no, cuándo tu intervención aporta claridad y cuándo solo alimenta tu ego. Esa es la práctica estoica, la vigilancia constante sobre uno mismo, no para juzgarse, sino para observar, para elegir, porque cada vez que eliges la escucha por encima de la imposición, estás entrenando tu carácter, estás afinando tu templanza, estás diciendo, sin palabras, mi paz es más importante que tener razón. Si te estás preguntando cómo romper este hábito, no hace falta un gran cambio. Basta con un momento de conciencia. La próxima vez que sientas esa urgencia por corregir, por demostrar, por tener la última palabra, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿quiero tener razón o quiero tener paz? A veces, lo más sabio no es hablar más claro, sino callar con más amor. No para rendirse, sino para elegir conscientemente lo que realmente vale la pena. Puedes empezar por un pequeño gesto, escuchar sin interrumpir, aceptar que el otro vea las cosas distinto, sin sentirlo como una amenaza. Elegir no corregir cuando sabes que no es necesario. Cada una de estas acciones es un acto de humildad, de templanza, de sabiduría práctica. Y aquí es donde este principio se conecta con otros pilares del estoicismo, como la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro piensa, pero sí puedes decidir cómo reaccionas tú, o como amor fati, amar lo que es, incluso cuando desafía tu punto de vista, incluso cuando contradice tu ego, porque al final, la verdadera fuerza no está en tener todas las respuestas, sino en tener espacio para otras, en no necesitar ganar para sentir que vales, en poder decir, no lo sé. Puede que te estés equivocando tú, o puede que me equivoque yo, y aceptar eso sin tensión, sin orgullo. Ahora, te dejo una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que discutiste solo para no ceder
Aunque sabías que no era tan importante, ¿qué sentiste después? ¿Valió la pena? Si te animas, compártelo en los comentarios. Porque reconocerse también es liberarse. Y prepárate, porque el próximo punto toca algo aún más invisible, pero igual de poderoso. Ese ruido constante, silencioso, que no viene de afuera, sino de dentro. Ese pensamiento que nadie oye, pero que tú escuchas todo el tiempo. Ese que puede ser tu peor enemigo. El hábito invisible que erosiona tu alma. Y si te dijera que hay un hábito tan silencioso, que no lo ves, no lo sientes, pero poco a poco te va robando la alegría de vivir, no es un grito, no es un golpe, es más sutil y por eso más peligroso. Se disfraza de rutina, de normalidad, lo repites sin darte cuenta. Y cada vez que lo haces, una parte de ti se apaga un poco más. A veces no necesitas una gran tragedia para sentirte vacío. Basta con un gesto repetido 1000 veces, un pensamiento que aceptas sin cuestionar, un acto tan común que ni siquiera parece importante, pero lo es, porque lo haces cada día. Y lo que haces cada día te transforma. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Y yo añadiría, también del color de tus hábitos, porque los hábitos no son solo acciones, son decisiones silenciosas que definen en qué tipo de persona te estás convirtiendo. Este hábito del que te hablo es el autoabandono, esa manera casi invisible en la que te pospones, en la que dices, después descanso, mañana empiezo. No es tan importante, pero sí lo es, porque ese mañana se repite. Y cada vez que eliges ignorarte, te alejas un poco más de ti. ¿Te ha pasado alguna vez? Saber que necesitas un momento de silencio y abrir una red social. Sentir que el cuerpo te pide pausa y decirle, solo un poco más. Tener algo que te nutre cerca, leer, caminar, respirar. Y aún así, elegir lo automático, lo que anestesia, pero no calma. Lo más insidioso de este hábito es que no se nota, no tiene urgencia, no exige, solo espera. Y tú lo dejas pasar, hasta que un día te despiertas con una sensación extraña. Estás vivo, sí, pero no estás aquí, no del todo, como si fueras un reflejo de lo que podría ser. Epicteto lo decía claro: no arruines lo que tienes deseando lo que no tienes. Pero eso es justo lo que hace el autoabandono. Te distrae, te aleja del presente, de ti. Te llena de tareas, pantallas, excusas, y te vacía de intención, de pausa, de significado. Por eso, este no es un hábito menor, es una erosión del alma, lenta, silenciosa, pero constante. El autoabandono no siempre se muestra como algo dramático. A menudo se disfraza de responsabilidad, de productividad, de entrega. Te dices, tengo que estar para los demás. No tengo tiempo para mí. Después me ocupo. Y así, día tras día, vas desapareciendo detrás de obligaciones que, si bien son reales, no deberían llevarse lo mejor de ti. Y es que uno no se pierde de golpe, uno se va borrando, con cada sí que querías que fuera un no, con cada silencio que gritaba por atención, con cada momento en el que necesitabas cuidarte, pero decidiste seguir corriendo. Los estoicos hablaban del equilibrio interno, de esa fuerza tranquila que nace de estar alineado contigo. Séneca decía, no nos falta tiempo. Lo que nos falta es dirección. Y es cierto, porque no se trata de cuánto haces, sino de si lo que haces te honra, te nutre, te representa. Una mujer me compartió su historia. Dedicaba su vida entera al cuidado de su familia. Nunca se quejaba, siempre disponible, siempre amable.
Pero un día, en medio de una conversación sencilla, rompió en llanto. No por lo que hacía, sino porque se dio cuenta de que ya no sabía quién era más allá de sus roles. Había dejado de escucharse, de preguntarse qué quería, qué soñaba, qué le dolía. Y eso es lo que hace este hábito. No te destruye de un día para otro, solo te silencia. Te acomoda en una vida donde funcionas, pero no floreces. Donde cumples, pero no te habitas. El estoicismo no es una invitación a ser egoísta. Es una invitación a la conciencia, a elegir desde la lucidez, no desde la costumbre, a recordar que no puedes dar lo que no tienes, que si no te incluyes en tu lista de prioridades, terminarás vacío. Y vacío no se sostiene nada. Epicteto lo decía con claridad. Cuida tu mente más que tu cuerpo, porque es en ella donde vives. Y tu mente necesita espacio, silencio, escucha, no solo estímulo, no solo ruido, no solo respuestas rápidas. ¿Quieres empezar a soltar este hábito? Hazlo en voz baja. No hace falta un cambio radical. Basta con una pausa, un gesto, un momento en el día solo para ti. No para hacer, sino para estar. Para preguntarte, ¿qué necesito hoy? Y escucharte sin juzgar. Puede ser una caminata sin rumbo. Puede ser escribir lo que sientes. Puede ser simplemente cerrar los ojos y respirar sin esperar nada. Porque a veces lo más revolucionario es quedarse quieto, estar presente, volver a ti. Este principio estoico se conecta profundamente con la práctica de la autoobservación. Ver sin huir, sentir sin disfraz, elegir sin prisa. Porque cuanto más te ves, más sabes qué conservar y qué soltar. Y ahí comienza la verdadera transformación. Recuerda esto. No puedes sanar lo que no nombras. No puedes cambiar lo que no reconoces. Por eso, el primer paso no es acción, es conciencia. Y aquí viene la pregunta que te dejo para reflexionar. ¿Qué parte de ti has estado dejando en segundo plano? ¿Y qué pequeño gesto puedes hacer hoy para recuperarla? Escríbelo si quieres, porque a veces escribirlo es la forma más simple de empezar a volver. Y ahora, respira, porque el siguiente punto toca una herida aún más común. Ese impulso casi invisible de compararte con los demás. Un reflejo automático que te roba la paz sin que te des cuenta. Vamos a hablar de eso en el próximo apartado. El desorden emocional que llamas rutina. Hay rutinas que parecen normales. Te levantas, revisas el teléfono, te duchas con la mente en otro lado, tomas café mientras contestas correos, vas al trabajo, escuchas, respondes, cumples, vuelves a casa, miras una pantalla y luego otra, cena rápida, un poco de televisión, redes sociales antes de dormir y al día siguiente, lo mismo. Desde fuera, parece una vida ordenada, estructurada, responsable, pero por dentro, algo no está bien. Sientes una fatiga que no se quita con dormir, un nudo en el pecho que no sabes de dónde viene, un vacío sutil que crece, aunque aparentemente no te falte nada. Esa es la trampa, porque no es desorden visible, es emocional. No hay caos en tu casa, pero sí en tu mente. Y como todo sigue su curso, nadie lo nota, ni siquiera tú, hasta que un día te das cuenta de que vives en automático. El estoicismo no habla mucho de la rutina, pero sí de la presencia, de la conciencia, de la claridad. Marco Aurelio lo resumió con fuerza. La vida de un hombre es lo que hacen sus pensamientos. Y si tus pensamientos están dispersos, si tu energía emocional está atrapada en preocupaciones, comparaciones, cargas internas que no has nombrado, entonces lo que estás viviendo no es rutina, es agotamiento decorado.
Muchos creen que rutina es simplemente hacer lo mismo todos los días, pero no. Rutina es cuando dejas de sentir lo que haces, cuando las acciones pierden alma, cuando comes sin saborear, caminas sin observar, conversas sin escuchar, vives sin habitarte. Y lo más peligroso de ese desorden emocional es que se disfraza de responsabilidad. Un ejemplo claro me lo dio una mujer mayor que conocí en un taller. Me dijo: durante años fui la mujer perfecta, todo limpio, todo cumplido, todo en orden, pero nunca me detuve a preguntarme si yo estaba bien. No lo dijo con drama, lo dijo con una tristeza tranquila, como quien descubre que su esfuerzo por sostenerlo todo la dejó a ella afuera. Epicteto enseñaba que no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que te afecta. Pero, ¿cómo puedes interpretar con claridad si ni siquiera sabes cómo te sientes? Ese es el problema del desorden emocional disfrazado de rutina. No explota, no grita, solo se acumula. Y un día, sin razón aparente, todo te irrita, o te apagas, o te preguntas en silencio: ¿esto es todo? El primer paso estoico ante ese estado no es juzgarte, es verte, observarte, sin máscara, sin exigencia, solo verte. ¿Dónde estás fingiendo normalidad? ¿Qué parte de ti llevas en piloto automático? ¿Cuántas emociones estás silenciando porque toca seguir? Una forma de comenzar a ordenar ese caos interno no es cambiando toda tu vida, sino cambiando la forma en que estás en ella. No necesitas renunciar al trabajo, ni mudarte, ni romperlo todo. A veces basta con una pausa, una pregunta honesta, un momento de silencio contigo, porque cuando tu rutina se vuelve un refugio para no sentir, deja de ser vida y se convierte en mecanismo. El estoicismo no rechaza la rutina, la honra, pero siempre que esa rutina esté al servicio de tu virtud, no en contra de tu alma. Séneca lo decía con claridad: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Y sabes cómo lo perdemos? Fingiendo que todo está bien, corriendo sin saber por qué, viviendo en modo reacción, en lugar de creación. Una mujer me escribió hace tiempo diciendo: ya no lloro, pero tampoco me río. Me levanto y funciono, pero no estoy. Esa frase me golpeó, porque muchos viven así, sin dramas visibles, sin crisis, pero con una desconexión tan profunda que ya ni se nota. Eso es el desorden emocional que se esconde detrás de la rutina, una especie de adormecimiento del alma, una desconexión silenciosa que parece normal, pero que va apagando tu luz. Por eso, el camino estoico comienza con algo muy simple, pero profundamente valiente: volver a sentir. No se trata de dramatizar ni de exagerar, se trata de habitarte, de preguntarte: ¿cómo estoy? ¿De verdad? ¿Qué siento al hacer esto cada día? ¿Qué parte de mi rutina me nutre y cuál me vacía? Aquí te propongo un ejercicio. No lo compartas con nadie. Hazlo solo para ti. Elige un momento del día en el que te sientas más desconectado y durante 3 minutos, detente. Cierra los ojos, respira y observa. No pienses, solo observa tu cuerpo, tus emociones, tu mente. ¿Qué está pasando dentro de ti que no estás diciendo? Ese pequeño momento puede ser incómodo al principio, pero es una puerta, porque cuanto más te observes, más verás, y cuanto más veas, más podrás elegir. Tal vez descubras que no es tu rutina lo que te agota, sino la forma en que te exiges dentro de ella. Tal vez entiendas que no necesitas cambiarlo todo, solo necesitas empezar a estar más presente, a hacer menos desde la obligación y más desde la conciencia. Este principio se conecta con otro pilar estoico: la dicotomía del control.
Hay muchas cosas en tu día que no puedes cambiar, pero siempre puedes cambiar cómo estás en ellas. Puedes desayunar con prisa o con calma. Puedes trabajar con ansiedad o con intención. Puedes caminar pensando en problemas o sintiendo el aire en la piel. La rutina es la misma, pero tu presencia lo cambia todo. Y aquí viene el giro más importante. Cuando te reconectas con lo que haces, aunque sea mínimo, algo dentro de ti vuelve a despertar. No es euforia, no es motivación instantánea, es algo más profundo. Es dignidad, es respeto propio, es mirar tu vida desde adentro y volver a elegirla. Porque el desorden emocional no se vence con control externo, se transforma con presencia interna, con silencio, con verdad y con una pregunta que puede sonar simple, pero lo cambia todo. ¿Esto que hago cada día me está haciendo bien? Respóndela con honestidad, sin culpa, sin adornos, solo con verdad, porque esa verdad es el primer acto de amor propio. Y como decían los estoicos, todo lo grande empieza por dentro. Ahora dime, si quieres compartirlo, ¿cuál es ese hábito en tu rutina que más te aleja de ti? ¿Y cuál podría ser el primer gesto, por pequeño que sea, para volver a ti? Y si este mensaje te resonó, no te vayas. Porque el siguiente punto toca algo igual de invisible, pero igual de poderoso. Esa sensación de no avanzar, aunque no pares de moverte. Ahí, el estoicismo también tiene una respuesta que podría cambiar tu forma de vivir. La comparación como forma de autotraición. ¿Por qué te comparas incluso cuando sabes que te hace daño? No lo haces por envidia, ni por maldad. Lo haces en silencio, a veces sin querer. Ves a alguien lograr algo y de pronto sientes que lo tuyo no basta. Miras una vida ajena y la tuya se encoge. Y aunque te digas que cada quien tiene su camino, hay una parte de ti que murmura, tú vas tarde, tú no has hecho suficiente. Es sutil. Es íntimo, pero también es cruel. La comparación no grita, pero desgasta. No hiere con fuerza, pero va dejando marcas, como el agua que gotea constantemente sobre la piedra hasta que la erosiona. Así, poco a poco, esa costumbre de mirar hacia afuera te vacía por dentro. Y lo más doloroso no es lo que ves en el otro, sino lo que dejas de ver en ti. Dejas de verte como raíz para vivir como sombra. Dejas de habitar tu historia para alquilar espacios ajenos que nunca fueron tu hogar. La comparación es una forma de violencia sutil, porque te obliga a juzgarte con una vara que no es tuya. Te exige correr en un carril que nunca elegiste. Y lo más peligroso es que lo haces creyendo que así mejorarás, que así avanzarás, pero no es verdad. Compararte no es motivación. Es castigo disfrazado de exigencia. Es una voz que te dice constantemente, no eres suficiente, todavía. Aunque lo hayas dado todo, aunque estés agotado, aunque estés haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Una mujer me dijo una vez, ya no sé si lo que quiero es lo que realmente deseo o lo que veo que todos tienen. Su vida parecía completa, pero por dentro sentía un vacío, porque había vivido más pendiente de lo que hacían los demás que de lo que necesitaba su alma. Y cuando por fin se atrevió a desconectarse del ruido, entendió que su verdadera herida no era el fracaso, sino haberse olvidado de sí misma por mirar siempre hacia afuera. El estoicismo nos invita a hacer lo contrario, a mirar hacia adentro, a medir nuestro progreso no con la vida de otros, sino con nuestro propio ayer. Epicteto decía, no busques que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serena. Porque compararte es otra forma de querer que la vida sea distinta, que tu camino sea otro, que tu historia se parezca a la de alguien más. Y eso es una forma de resistencia, de sufrimiento, de autotraición. Marco Aurelio también lo dejó claro. El alma se vuelve más fuerte cuando deja de mirar
lo que no depende de ella. Y dime, ¿acaso depende de ti el éxito de los demás? ¿Acaso puedes controlar su talento, sus oportunidades, sus circunstancias? No, pero sí puedes controlar lo que alimentas en tu mente. Sí puedes decidir si vas a invertir tu energía en admirar o en compararte, en inspirarte o en desgastarte. Porque hay una gran diferencia entre inspirarte y compararte. La inspiración te expande, la comparación te encoge. La inspiración te recuerda lo posible, la comparación te recuerda lo que no eres. Y cada vez que eliges compararte, le das la espalda a algo sagrado, tu unicidad. Nadie más tiene tu historia, tu mirada, tus cicatrices, tu manera de sentir, tu fuerza. Nadie más ha recorrido el camino exacto que tú has caminado. Entonces, ¿por qué insistes en medirte con reglas ajenas? Te lo digo con honestidad, la comparación no es solo un pensamiento, es una herida, y como toda herida, sangra. Sangra autoestima, sangra claridad, sangra amor propio. Hasta que un día te miras al espejo y no sabes si lo que ves es realmente tu reflejo o un molde que construiste con retazos de otros. Pero hay una salida, siempre la hay, y empieza con una decisión. Dejar de mirar hacia los costados y volver a mirar hacia adentro, hacia tu centro, hacia tu verdad. Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy descuidando cada vez que me comparo? ¿Qué estoy dejando de valorar por estar enfocado en lo que no soy? Y luego, responde con acciones. Cuida tu tiempo, cuida tu atención, cuida tu energía como si fueran sagradas, porque lo son. Y no están para desperdiciarse en estándares que no honran tu alma. Haz un pequeño acto de rebeldía hoy. Apaga la pantalla. Deja de mirar perfiles que no alimentan tu esencia. Sal a caminar sin expectativas. Observa el cielo. Respira profundo. Escribe lo que amas de ti, aunque sea una línea, y repítelo en silencio hasta que tu corazón vuelva a creerlo. Como una semilla que necesita constancia y no prisa. No viniste a competir, viniste a vivir, a aprender, a equivocarte, a crecer, a amar sin medida. Y nada de eso se mide con números ni con comparaciones. Se siente, se honra, se agradece. Séneca nos recordaba que la mayor riqueza es contentarse con lo que uno es. Y esa riqueza no depende del mundo, depende de tu mirada. Así que hoy, mírate con compasión, con paciencia, con ternura. Reconoce tu camino, aunque no sea brillante, aunque no sea perfecto, porque es tuyo. Y eso ya lo hace valioso. Y si alguna vez vuelves a caer en la comparación, porque somos humanos y es natural, solo recuerda esto. Cada vez que te comparas, te estás alejando de tu hogar interior. Pero cada vez que eliges apreciarte, vuelves a casa, y ahí, en ese regreso silencioso, comienza de nuevo la paz. Y ahora, respira, porque todo esto no se trata de convertirte en alguien distinto, sino de volver a ti, a lo esencial, a lo que no necesita aplausos ni comparación, lo que simplemente ya es valioso por existir en ti. A veces olvidamos que la calma no se encuentra en hacer más, sino en dejar de correr tras lo que no necesitamos. El estoicismo no nos exige perfección. Nos recuerda que la paz empieza cuando dejamos de luchar contra lo que no depende de nosotros y empezamos a cuidar lo que sí. Hoy te dejo una invitación sencilla. Escribe una sola frase que te recuerde tu valor. No tiene que ser perfecta, solo honesta. Escríbela, guárdala y vuelve a ella cuando lo olvides. Y si este video te tocó el corazón, si algo de lo que escuchaste te hizo detenerte y mirar hacia adentro, suscríbete, dale like y comparte este espacio, porque este canal no es solo contenido, es un refugio para quienes buscan vivir con más claridad, más calma, más verdad. También quiero leerte.
Déjame en los comentarios una palabra que describa lo que estás eligiendo soltar. Tal vez tu mensaje sea justo lo que otro necesita leer hoy. Aquí, todos crecemos juntos. Y si quieres seguir caminando este camino, el próximo video te espera. Y no es uno más, es una llamada suave, pero firme, para volver a lo esencial, a lo que de verdad importa. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este momento, porque solo con estar presente, ya estás cambiando tu mundo interior. Nos vemos en el próximo.